Afirman que las heridas sanan con el paso del tiempo, que los años nos moldean hasta convertirnos en personas superiores y borran el dolor que una vez habitó nuestras almas. Sin embargo, se equivocan profundamente. El tiempo jamás elimina nada. Simplemente oculta bajo capas de silencio. Y tras una década completa, todos esos recuerdos que había sepultado emergían como fantasmas del pasado, exigiendo ser confrontados. Una década antes, yo era simplemente Sofía, pura, ingenua, completamente enamorada de un hombre que resultó ser mi perdición. Él tejía promesas doradas con la misma facilidad con que después me arrojó a un lado. No como una mujer amada, sino como un objeto desechable que había perdido su utilidad. El tormento de aquel rechazo me devoró por dentro, pero también forjó algo nuevo en mí. De aquellas cenizas nació otra persona completamente diferente. Mi identidad ya no respondía al nombre de Sofía, ahora era Isabela. Transformé cada aspecto de mi existencia, mi apariencia, mi círculo social, mi nombre legal y, lo más crucial de todo, blindé mi corazón contra futuras decepciones. Regresé a mi ciudad natal con un propósito muy específico, no para reiniciar mi historia, sino para escribir el capítulo final que él había dejado inconcluso. La venganza se convirtió en mi religión, mi razón de ser. Durante esa noche memorable, en un elegante establecimiento gastronómico, lo vi hacer su entrada triunfal. Mateo. Los años habían esculpido líneas de experiencia y poder en su rostro. Había ganado esa presencia imponente que solo da la madurez, pero conservaba intacta esa sonrisa devastadora. Esa misma sonrisa que años atrás logró cegar mi juicio. Su expresión se iluminó al verme, y comprendí inmediatamente. Aquella sonrisa no era para la Sofía del pasado, sino para la mujer misteriosa en la que me había transformado, Isabela, y él no tenía la menor sospecha del destino que lo aguardaba. Se acercó con paso seguro hacia mi mesa, extendiendo su mano en un gesto caballeroso. Cuando nuestras pieles se tocaron, sentí esa misma electricidad de antaño, pero esta vez la experiencia era completamente distinta. Era una llama bajo mi control absoluto, un incendio destinado a reducir a cenizas los puentes del pasado, no a construir nuevos hogares. Durante las jornadas posteriores, mi estrategia era de una simplicidad perfecta. Me acercaría a él utilizando oportunidades de negocios como pretexto. Conquistaría su confianza gradualmente. Y entonces, en el instante preciso, utilizaría sus propias vulnerabilidades para aniquilar todo lo que había construido. No obstante, algo había cambiado radicalmente en Mateo. Ya no era aquel joven soberbio que conocí años atrás. Hablaba de sus proyectos profesionales con una intensidad que jamás había presenciado, de su familia con una devoción que nunca antes brilló en sus ojos. Se había convertido en un hombre completo, y para mi absoluto horror, comencé a enamorarme nuevamente de él. Mi corazón, que creía haber encerrado tras murallas impenetrables, empezó a latir con un ritmo que había olvidado por completo. Las veladas que había diseñado para recopilar información comprometedora se transformaron en encuentros llenos de diálogos profundos, carcajadas genuinas y una conexión emocional que no sabía que aún podía experimentar. Con cada amanecer, la frontera entre mi personalidad ficticia y la mujer en la que me estaba convirtiendo se volvía más difusa. Me sentía atrapada entre la sed de venganza que me había traído hasta este punto y el amor renaciente que me susurraba que me quedara. Pero el momento decisivo llegó cuando, de manera fortuita, descubrí documentos antiguos en su oficina privada.
Esperaba hallar evidencias de su naturaleza despiadada. En su lugar, encontré algo que jamás hubiera podido anticipar. Una década atrás, la corporación de su progenitor, un legado familiar de generaciones, se encontraba al borde del colapso financiero total. Mateo había suplicado desesperadamente por asistencia, pero fue víctima de una traición devastadora. Sus propios socios comerciales, que ahora disfrutaban de prosperidad abundante, lo habían manipulado y abandonado. Él no me había rechazado por ausencia de amor, sino debido a un ultimátum despiadado: abandonar la ciudad y el amor que sentía por mí, o presenciar cómo el imperio familiar se desplomaba irremediablemente. Creyó que me estaba protegiendo, librándome de compartir su ruina inminente. La furia por esa traición fue lo que lo transformó en el hombre aparentemente insensible que mostraba al mundo exterior, el hombre que yo había interpretado como su verdadera naturaleza. En ese instante revelador, mi plan maestro se desintegró completamente. La venganza que me había consumido durante tanto tiempo se reveló como un castillo construido sobre arena que la realidad acababa de disolver por completo. Cuando Mateo me descubrió con los documentos entre mis manos, todo el color abandonó su rostro instantáneamente. Comprendió la situación. Aquel era el final del juego que ambos habíamos estado jugando. «Puedo explicarte todo», murmuró con voz temblorosa, pero lo detuve inmediatamente. «No es necesario. Ya comprendo toda la verdad». Decidí revelar mi identidad real. Le narré cada detalle sobre el sufrimiento, el abandono, la metamorfosis que había experimentado. Con cada palabra que pronunciaba, sus ojos se llenaban de una tristeza profunda. Su historia era tan desgarradora como la mía. Ambos habíamos sido víctimas de un destino implacable. Anticipaba un enfrentamiento explosivo, gritos desgarradores, quizás cólera descontrolada. En lugar de eso, se acercó lentamente, llevó su mano hasta mi rostro con ternura infinita y me preguntó: «Sofía, ¿serías capaz de perdonarme?». Me llamó por mi nombre verdadero, y en ese momento trascendental lo comprendí todo. El perdón no era un regalo para él, era mi propia liberación. Para esa joven que fui, que abrazó el dolor y lo transformó en veneno puro. Ya no podía continuar viviendo bajo esa sombra destructiva. «Te perdono completamente, Mateo». Mi voz emergió débil, pero cargada de una verdad que apenas comenzaba a aceptar. La venganza nunca fue la solución. El amor siempre fue el camino correcto. Me envolvió en sus brazos, y por primera vez en una década completa sentí que había regresado a casa. Jamás volvimos a ser quienes éramos en el pasado. Nuestro amor representaba una segunda oportunidad, construida sobre los restos de una primera oportunidad que nos fue arrebatada injustamente. Un amor más sólido, más maduro y, por encima de todo, más auténtico. Porque al final, las experiencias que vivimos no nos definen completamente. Son las decisiones que tomamos las que moldean nuestro destino. Y en aquel día transformador, ambos elegimos el amor por encima de todo. Mi cuerpo se paralizó completamente. Las palabras del correo electrónico de su padre parecían dagas heladas atravesando mi alma desprotegida. La realidad era más intrincada, más despiadada, más desgarradora de lo que jamás hubiera podido concebir. Mi mundo, que durante 10 años se sostuvo únicamente sobre el odio y la sed de venganza, se desplomó en cuestión de segundos. Por un instante, la ira dio paso a un vacío ensordecedor que me consumía. Me dejé caer pesadamente en la silla del despacho de Mateo. La pantalla del ordenador portátil me observaba fijamente. Aquella era mi existencia, la vida que no llegué a vivir durante una década entera. Me negué rotundamente a aceptar la realidad.
Deslicé la pantalla hacia arriba, buscando desesperadamente alguna falsificación, alguna mentira que me permitiera recuperar el odio que me había mantenido con vida. Pero no existía nada semejante. Cada correo electrónico, cada documento oficial, cada factura comercial confirmaba la misma narrativa devastadora. La familia de Mateo se encontraba en ruinas financieras, y su única tabla de salvación era el matrimonio arreglado de Mateo con la heredera de un magnate poderoso. Mis extremidades temblaban violentamente mientras devoraba cada mensaje, cada súplica desesperada. En uno de ellos, rogaba a su padre que no se rindiera ante las circunstancias, argumentando que había descubierto el amor verdadero. Las palabras «la amo, padre», más que a mi propia existencia, fueron como un puñetazo directo al estómago. Pude visualizar la desesperación de un joven que tuvo que sepultar su propio corazón para salvar a su familia. Y por un momento devastador, mi furia se transformó en una melancolía abrumadora. El despacho, un lugar que anteriormente me parecía impersonal y repleto de enigmas, ahora se revelaba como un santuario de secretos dolorosos. Me percaté de que había invertido semanas completas buscando una mancha en su reputación, cuando en realidad la mancha era su sufrimiento silencioso. Me incorporé y caminé por la habitación, acariciando los volúmenes en la estantería, las fotografías colgadas en las paredes. En una de ellas, Mateo aparecía junto a su progenitor. Su sonrisa era claramente forzada. Ahora lo sabía con certeza. Las lágrimas que no había derramado en 10 años comenzaron a formarse en mis ojos. Me senté nuevamente en la silla, el ordenador portátil descansando en mi regazo. Necesitaba confrontarlo urgentemente, no para ejecutar mi venganza, sino para comprender la verdad completa. Ya no tenía derecho a interpretar el papel de víctima, porque él también lo era. Me sentía culpable por haber planeado algo tan despiadado, por haber cuestionado un amor que él tuvo que sacrificar heroicamente. El silencio era absolutamente ensordecedor. Podía escuchar cada latido de mi corazón acelerado, cada respiración entrecortada. Consulté el reloj de pared. Debía llegar en cualquier momento. Me sentía atrapada entre el perdón y el resentimiento, entre el pasado que me atormentaba y el futuro incierto. Y la única persona que podría ayudarme a encontrar respuestas era precisamente la persona que había planeado destruir sistemáticamente. El juego había llegado a su fin definitivo, y lo único que permanecía era la verdad desnuda. Me acerqué a Mateo con la meticulosidad de una estratega militar. Mi estrategia representaba un mapa detallado hacia su destrucción total. El primer movimiento, conquistar su confianza absoluta. Bajo la máscara de Isabela Ferrer, una especialista en marketing digital, me infiltré en su universo personal. Me recibió con una mezcla de cortesía profesional y una intriga apenas perceptible. Esos mismos ojos que en el pasado me habían jurado un porvenir eterno, ahora me contemplaban como a una perfecta desconocida. En cada encuentro, sentía mi corazón, el mismo que él había destrozado sin piedad, batallar por permanecer controlado dentro de mi pecho. Nuestros diálogos iniciales se mantenían rigurosamente dentro del ámbito empresarial. Discutíamos sobre oportunidades comerciales, tácticas de crecimiento, la proyección futura de su corporación. Mi presencia allí tenía un propósito específico: exponer sus puntos vulnerables, descubrir esa falla en su armadura que pudiera explotar despiadadamente. Sin embargo, en momentos inesperados, se giraba hacia mí y me cuestionaba sobre mi existencia personal, mis preferencias, mis aspiraciones más profundas. Isabela, eres la primera persona en mucho tiempo con quien puedo mantener una conversación que trascienda los números y las ganancias.
confesó con una sinceridad tan inesperada que logró desarmar mis defensas. Mi reacción inicial fue puro escepticismo. Simplemente estaba manipulando la situación, intentando seducirme para sus propios propósitos egoístas. Después de todo, un hombre de su calibre jamás cambia verdaderamente. Continué con mi misión encubierta, examinando minuciosamente documentos confidenciales, correspondencias antiguas, siguiendo cada rastro de su historia. Cada archivo que abría se convertía en una expedición arqueológica hacia mi propio pasado enterrado. El tormento de una década anterior permanecía palpitante, y lo utilizaba como combustible para mantener mi determinación inquebrantable. No obstante, durante una cena íntima, algo se transformó radicalmente. Él se mostraba relajado, compartiendo reflexiones sobre una novela que había devorado recientemente. Sus manos descansaban naturalmente sobre la mesa, su mirada irradiaba transparencia. Ya no era aquel muchacho que conocí en el pasado, se había convertido en un hombre completo, con una narrativa personal compleja. La gente proclama que soy un hombre afortunado, pero lo que desconocen es que he pagado un costo devastador por cada logro obtenido, reveló con voz susurrante, como si estuviera compartiendo un secreto que lo atormentaba. Lo observé intensamente buscando indicios de falsedad. No existía ninguno. En aquel instante revelador, comprendí que me estaba ofreciendo la verdad genuina. No sobre la totalidad de su existencia, pero sí sobre su sufrimiento real. Mi venganza, que había parecido tan cristalina y justificada, comenzó a perder nitidez. Me sentía fragmentada internamente. Con cada minuto transcurrido a su lado, me cuestionaba: ¿acaso me estoy enamorando nuevamente de él? ¿O tal vez mi plan vengativo era simplemente una excusa elaborada para estar cerca de él otra vez? Mi estrategia prosiguió implacable, pero mi objetivo experimentó una metamorfosis. Ya no ansiaba únicamente la venganza, deseaba la verdad completa. Una noche memorable, mientras me acompañaba a casa, detuvo el vehículo y acarició mi mano delicadamente. Eres la primera persona en quien he depositado mi confianza en mucho tiempo, Isabela, y por alguna razón inexplicable, tengo la sensación de conocerte de algún lugar del pasado. Mi corazón casi se detuvo por completo. Él sabía algo, conservaba fragmentos de memoria sobre mí. Mi terror se transformó en una amalgama de pánico y alivio simultáneos, pero liberó mi mano y sacudió la cabeza lentamente. Debe ser simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Aquel momento de vulnerabilidad me reveló la profundidad con la que había sepultado sus emociones auténticas. Simultáneamente, mi plan vengativo se revelaba aún más intrincado de lo que había anticipado. Los días posteriores se convirtieron en una experiencia emocionalmente turbulenta. Me debatía entre la mujer que orquestaba su caída y la mujer que soñaba con una segunda oportunidad romántica. Me sorprendía fantaseando sobre cómo sería nuestra realidad si jamás hubiera descubierto nuestro pasado compartido. Podríamos construir una felicidad auténtica juntos, pero la traición que había cometido no podía ser simplemente borrada. Así no funciona el universo. Me sentía navegando por un laberinto emocional, donde cada decisión me acercaba peligrosamente hacia un abismo. Sin embargo, estaba aproximándome al objetivo. Mi búsqueda incansable de evidencias sobre su naturaleza malévola me condujo hasta una cuenta de correo electrónico abandonada, a la cual logré acceder exitosamente. Esperaba descubrir mensajes que validaran mis sospechas más oscuras. En lugar de eso, hallé un historial de conversaciones entre él y su progenitor. Los mensajes destilaban desesperación pura, saturados de terror paralizante. Suplicaba a su padre que no liquidara la empresa familiar.
Su padre exigía un plan para rescatar la corporación de la ruina inminente, y su solución era un matrimonio estratégicamente arreglado que podría preservar el negocio. Era su única alternativa viable. Mi organismo se paralizó completamente. La realidad era infinitamente más compleja de lo que había imaginado. El dolor de mi pasado no era consecuencia de un abandono caprichoso. Era el resultado de una tragedia devastadora, una catástrofe que involucró la empresa del linaje de Mateo, la manipulación de su padre y la decisión imposible que lo obligó a elegir entre su felicidad personal y su legado familiar. Aquel ultimátum que recibió era la clave para comprender nuestra historia completa. No me había abandonado por ausencia de amor. Me había abandonado para salvaguardar a su familia. Él fue la primera víctima de las circunstancias, y yo, durante tanto tiempo, lo había considerado el villano principal. Me negué categóricamente a aceptar la evidencia. Deslicé la pantalla hacia arriba repetidamente, buscando desesperadamente alguna falsificación, alguna mentira que me permitiera recuperar el odio que me mantenía funcionando. Pero no existía nada semejante. Cada correo electrónico, cada documento oficial, cada factura comercial confirmaba la misma narrativa desgarradora. La familia de Mateo se encontraba en ruinas financieras y su única tabla de salvación era el matrimonio de Mateo con la heredera de un magnate influyente. Mis extremidades temblaban incontrolablemente mientras devoraba cada mensaje, cada llamado de auxilio desesperado. En uno de ellos, rogaba a su padre que no capitulara, argumentando que había descubierto el amor verdadero. Las palabras "la amo, padre", más que a mi propia existencia, fueron como un golpe devastador al estómago. Pude visualizar la desesperación de un joven que tuvo que sepultar su propio corazón para proteger a quienes amaba. Y por un momento abrumador, mi furia se transformó en una melancolía devastadora. Invertí el resto de esa noche interminable en el despacho de Mateo, sumergida completamente en sus recuerdos más íntimos. Leí los diarios personales que mantuvo durante los meses posteriores a nuestra separación forzosa. Hablaba de un vacío existencial, de una culpabilidad asfixiante, de un dolor que jamás lo había abandonado. Se transformó en un hombre distante y calculador para sobrevivir emocionalmente. Se convirtió en el monstruo que yo había etiquetado para protegerse a sí mismo de futuras heridas. Cerré el ordenador portátil, el sonido del clic resonando por todo el despacho silencioso. Mi venganza ya no tenía sentido alguno. Había sido reemplazada por un dolor aún más profundo, la agonía de comprender lo que él había sacrificado por amor. Cuando arribó a casa, yo permanecía en su despacho. Me observó con sorpresa genuina, pero también con esa misma ternura característica. Me sentí como un verdadero monstruo. Había llegado hasta allí para aniquilarlo, pero, súbitamente, todo lo que ansiaba era abrazarlo y asegurarle que todo estaría bien. Pero no podía permitírmelo. Mi misión había experimentado una transformación radical. Ya no necesitaba venganza, necesitaba la verdad completa, la verdad que había descubierto entre las cenizas de su pasado doloroso. Llegó a casa siguiendo su rutina habitual. Escuché el sonido característico de la cerradura y mi corazón se detuvo momentáneamente. Se despojó de su chaqueta de traje y aflojó su corbata con gesto cansado. Estaba completamente agotado. Su voz sonaba tranquila, pero podía percibir la tensión acumulada en sus hombros. Permanecía sentada allí, en el centro de su despacho, con el ordenador portátil descansando en mi regazo. Se detuvo en el umbral y me contempló fijamente. Su expresión reflejaba sorpresa, pero también parecía genuinamente intrigado.
¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Ha ocurrido algo grave? Cuestionó con preocupación evidente. Mi voz se quebró completamente. No lograba encontrar las palabras adecuadas. Su mirada se posó sobre el ordenador portátil. La curiosidad en sus ojos se transformó instantáneamente en alarma. Yo necesito confesarte algo crucial, susurré apenas audiblemente. Dio un paso cauteloso en mi dirección, pero retrocedí instintivamente. Percibió mi vacilación inmediatamente. Su rostro, que momentos antes irradiaba calma, se contorsionó en una expresión de preocupación profunda. ¿Qué sucede, Isabela? ¿Qué has descubierto? ¿Te encuentras bien? No respondí inmediatamente. Lo contemplé fijamente. Mi mente me transportó de vuelta a aquel día fatídico, 10 años atrás, cuando me abandonó completamente sola en el parque. Sentí el dolor, la ira, la humillación, pero esta vez no me sentí vacía internamente. Me sentía colmada de una nueva emoción, tristeza profunda por él. Me incorporé lentamente y le extendí el ordenador portátil, con el correo electrónico de su padre aún visible en la pantalla. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente, siendo reemplazada por una expresión de perplejidad absoluta. Me observó intensamente, luego dirigió su atención hacia la pantalla, y entonces comprendió todo. «Puedo explicarte cada detalle», murmuró con voz temblorosa. Pero lo interrumpí categóricamente. No es necesario. Ya comprendo toda la verdad. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo las lágrimas acumulándose. Ya conozco lo que tu padre te impuso. Ya comprendo sobre el matrimonio arreglado. Ya entiendo por qué me abandonaste completamente. Retrocedió un paso, como si le hubiera propinado una bofetada. ¿Cómo pudiste? Sonreí. Una sonrisa amarga, pero también llena de una libertad que había olvidado por completo. Porque soy Sofía. Permaneció inmóvil durante un instante que se sintió como una eternidad completa. Su boca se abrió en estado de shock absoluto, pero ningún sonido emergió. Me examinó de arriba abajo, como si intentara localizar a la joven que había conocido en mi rostro transformado. Sus ojos se llenaron de un sufrimiento que jamás había presenciado. Un dolor que era idéntico al mío. ¿Por qué hiciste esto? Cuestionó, su voz aún temblorosa por la revelación. ¿Por qué me engañaste de esta manera? Su voz destilaba una desesperación que me impactó como un puñetazo directo al estómago. No tenía una respuesta coherente. No lograba ofrecer una explicación satisfactoria. La venganza que me había consumido durante una década completa ya no tenía sentido alguno. Me sentía completamente vacía y no sabía cómo proceder a partir de ese momento. Vine aquí con la intención de vengarme de ti, susurré apenas audiblemente. Llegué hasta aquí para demoler tu existencia, de la misma manera que tú arruinaste la mía. Pero ya no puedo continuar. Ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia mi rostro, pero me aparté instintivamente, como si fuera una criatura peligrosa. Ya no sé quién eres realmente, pronuncié con voz quebrada por el dolor. No logro identificar si eres la persona de quien me enamoré o la persona que me abandonó cruelmente. Su mano se detuvo en el aire. Soy el mismo hombre, Sofía, declaró con voz cargada de desesperación que me atravesó completamente. Pero tuve que tomar una decisión imposible, y mi elección fue la más difícil de toda mi existencia. Te amé más profundamente que a cualquier cosa en el universo, y la única manera que encontré de protegerte fue permitiendo que te alejaras de mí. El silencio era absolutamente ensordecedor. Mi venganza ya no constituía un arma poderosa. Era simplemente una carga pesada, y no sabía si poseía la fortaleza para sostenerla. Me encontraba atrapada entre el rencor y el perdón,
entre el pasado que me atormentaba y el futuro incierto. Y la única persona que podría asistirme era precisamente la persona que había planeado destruir sistemáticamente. El juego había llegado a su conclusión definitiva, y lo único que permanecía era la verdad desnuda. La confrontación había sido ejecutada. La realidad estaba expuesta sobre la mesa. ¿Qué vendría después? ¿El perdón o la venganza? La narrativa ahora dependía completamente de mi decisión. El silencio en el despacho era absolutamente ensordecedor. Mi venganza ya no representaba un arma letal. Era únicamente una carga abrumadora, un peso que desconocía si tenía la capacidad de soportar. Me encontraba prisionera entre el odio acumulado y el perdón, entre el pasado doloroso y el futuro desconocido. Y la única persona que podría brindarme ayuda era exactamente la persona que había planeado aniquilar completamente. El juego había concluido definitivamente, y lo único que restaba era la verdad absoluta. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro y él permaneció inmóvil. Su expresión reflejaba desesperación pura. ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Por qué me mentiste tan descaradamente? Su voz estaba saturada de un dolor que me golpeó como un puñetazo devastador al estómago. No poseía una respuesta adecuada. No lograba ofrecer una explicación convincente. La venganza que me había consumido durante 10 años ya no tenía justificación alguna. Me sentía completamente hueca y desconocía cómo proceder. Vine aquí con el propósito de vengarme de ti, murmuré débilmente. Llegué hasta este lugar para destruir tu vida completamente, de la misma forma que tú destrozaste la mía. Pero ya no puedo continuar, ya no tengo la capacidad de seguir adelante. Se aproximó cautelosamente, extendiendo su mano hacia mi rostro, pero me aparté bruscamente como si fuera una bestia peligrosa. Ya no reconozco quién eres, declaré con voz saturada de sufrimiento. No logro distinguir si eres la persona de quien me enamoré perdidamente o la persona que me abandonó sin piedad. Su mano se suspendió en el aire. Soy exactamente el mismo hombre, Sofía, afirmó con voz cargada de desesperación que me atravesó por completo. Pero tuve que enfrentar una elección imposible, y mi decisión fue la más desgarradora de toda mi existencia. Te amé más intensamente que a cualquier cosa en este mundo, y la única manera que encontré de salvaguardarte fue permitiendo que te alejaras de mi lado. El silencio era completamente ensordecedor. El pasado se transformó en una neblina densa, y me encontré en un abismo emocional, sin saber si poseía la capacidad de perdonarme a mí misma. No sé si puedo lograrlo, susurré apenas audiblemente. No sé si tengo la capacidad de perdonarte. No sé si puedo perdonarme a mí misma. No ejerció presión sobre mí. Simplemente me concedió el espacio necesario. Aquel momento de silencio absoluto se convirtió en nuestra primera sanación. Me senté en el suelo y él se acomodó a mi lado. Y por un instante, el dolor se transformó en un vínculo compartido. La decisión no fue instantánea. Fueron días interminables de silencio, días de conversaciones breves y cargadas de tensión, días saturados de lágrimas. Tuve que perdonarme a mí misma por haberme convertido en la mujer que era. Y él tuvo que proporcionarme la evidencia de que era el hombre que yo creía que podía ser. Con cada día que transcurría, me demostraba que su redención era auténtica. Me revelaba su alma, que había sepultado durante 10 años completos. Su sufrimiento se convirtió en el mío, y mi dolor en el suyo. La venganza ya no tenía cabida. El amor ocupó su lugar. El camino hacia el perdón fue extenso y repleto de obstáculos formidables. La confianza, que había sido completamente destrozada, fue reconstruida pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. No hubo una ceremonia dramática
ni una declaración amorosa grandiosa. Hubo únicamente aceptación mutua. Nuestro amor se convirtió en un reencuentro, una segunda oportunidad, un milagro que parecía absolutamente imposible. Jamás volvimos a ser quienes éramos en el pasado. Nuestro amor representaba una segunda oportunidad, construida sobre los restos de una primera oportunidad que nos fue arrebatada injustamente. Un amor más sólido, más maduro y, por encima de todo, más auténtico. Porque, al final, las experiencias que vivimos no nos definen completamente. Son las decisiones que tomamos las que nos moldean, y en aquel día transformador, ambos elegimos el amor por encima de todo. Se mudaron a una casa modesta, rodeada de un jardín encantador. Sofía cultivó flores coloridas, y Mateo, que anteriormente solo comprendía de negocios, aprendió a cuidarlas con dedicación. Vivieron una existencia sencilla, saturada de amor genuino y complicidad profunda. Su amor se convirtió en un secreto que les pertenecía exclusivamente. La venganza se transformó en apenas un recuerdo, un fantasma del pasado que ya no poseía el poder de atormentarlos. Se amaban profundamente, y su amor constituía la prueba viviente de que el perdón es más poderoso que el odio, y que la verdad, aunque resulte dolorosa, siempre libera el alma. Su historia se convirtió en una leyenda, un eco de una segunda oportunidad milagrosa. Y para Sofía, la vida ya no era un plan elaborado de venganza. Era simplemente una historia de amor auténtico, su propia historia personal. Si esta historia de amor, perdón y segundas oportunidades te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta al perdonar? ¿Qué harías tú en su lugar? Tu historia y experiencia pueden inspirar a otros. Den like si crees en el poder del perdón y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de amor.